Me parece algo fuera de lugar, que no solo pasa acá, pasa en todos los lugares de Sudamérica, de que cuando vos prestás un jugador es porque verdaderamente no lo tenés en cuenta porque estás cubierto por ahí en esa posición. Y nos tenemos que hacer cargo nosotros, los entrenadores, de que si se lo da a préstamo, no le podemos prohibir al jugador de que pueda participar o que tengan que pagar para poder usarlo. No nos acercamos nada. Lo único que hacemos es posicionarnos de ganar el partido en esta última fecha estando un punto arriba, pero tenemos 3 finales por delante, de los cuales el fixture más complicado lo tenemos nosotros. Nosotros sabemos que tenemos después Nacional, tenemos Luqueño, Nacional y Sol, en el cual no son fáciles. Lo que sí nos da la posibilidad es que son equipos que tratan de salir a proponer y son equipos que todavía están peleando por algo, en el cual que eso es importante. Que creo que tienen que ser lo más parcial posible, que hay que corregir cosas seguramente para que estas pequeñas sospechas que hay, o muchas, ¿sí?, dejen de estar. Digamos, yo tengo la tranquilidad de que a nosotros no nos han regalado ningún tipo de penal. Es más, nos han cobrado un penal que no ha sido. Y va a haber gente que está conforme y gente que está disconforme. La gente que está disconforme tendremos que nosotros forzarnos más para convencerla de que estamos haciendo el esfuerzo para conseguir el objetivo. Y si no lo conseguimos, ya te digo, me ha tocado perder mucho en la vida, pero tengo la tranquilidad de que siempre hice el esfuerzo para poder lograr el objetivo final. Y si no lo logro, no soy un fracasado, no soy el peor, porque gana uno solo.